En plena ciudad vieja de Montevideo, en la calle Sarandí 122, se levanta un edificio que guarda más de 2 siglos de historia. Sus cimientos se remontan a los tiempos coloniales, cuando aquí funcionaba el cuartel de Dragones, base del batallón de infantería de línea en la década de 1830. En 1856, el predio pasó a ser el cuartel del 6º Batallón de Cazadores, marcando una nueva etapa militar en la zona. Pero a finales del siglo XIX, en 1890, la historia dio un giro. Sobre aquel solar se levantó un edificio monumental, concebido para alojar a la Escuela Naval. Con su gran patio central, galerías y una sala de honores, el lugar se convirtió en el corazón de la formación naval del país. Durante décadas, jóvenes marinos se formaron entre sus muros. En 1968, la Escuela Naval se trasladó a Carrasco y el edificio fue entregado al Ministerio de Salud Pública. Desde entonces, comenzó una nueva etapa. Aquí funcionó la Escuela de Nurse Dr. Carlos Neri y más tarde la Escuela de Sanidad Dr. José Escocería, vinculada a la Facultad de Enfermería. Pero el paso del tiempo dejó su huella. Hacia el 2012, problemas estructurales obligaron a cerrar sus puertas. Desde entonces, el edificio permanece en silencio, vacío, como un gigante dormido que aún conserva en sus paredes la memoria de soldados, marinos, estudiantes y enfermeros. Hoy, declarado Monumento Histórico Nacional, este edificio espera un destino que lo rescate del olvido. Acompáñame a recorrer su interior, a descubrir sus secretos y a desentrañar las huellas de su pasado. El viaje comienza aquí, en Explorer XUI. El gigante que esconde secretos. Hola, muy buenas Explorers. Hoy nos encontramos en un edificio en la ciudad de Montevideo, en la ciudad vieja, más precisamente en la calle Sarandí, número 122. Este es un antiguo edificio que tiene una larga historia. Se lo conoce últimamente, uno de los últimos usos que tuvo fue la Escuela de Enfermería de Nurse, de la Facultad de Enfermería. Pero este edificio tiene mucha más historia que eso. Este edificio fue escuela naval, fue escuela de enfermería, pero en realidad este edificio empezó como un cuartel, conocido como el cuartel de Dragones. A finales del siglo XVIII fue construido en la época colonial, frente a la muralla de la ciudad fortificada de Montevideo. En 1874 tuvo una reforma para alojar a 300 presos. Miren la arquitectura que tiene el edificio, muy bonita. El edificio, como hoy lo conocemos,
data su construcción del año 1890. Como mencionábamos, tuvo varios usos. Empezó como un cuartel militar, entonces, a finales del siglo XVIII. Luego, en 1874, se reformó para alojar a 300 presos. Y en 1890 se construyó un nuevo cuartel. Como mencionábamos, en 1890 fue la última reforma de este nuevo cuartel, que es como lo encontramos hoy en día. Hoy en día lo usan como depósitos, pero en realidad está abandonado. Son las grandes puertas y la gran altura de los techos. Fácilmente podrían hacer 2 plantas en un piso. Con un entrepiso en el medio, seguramente podrían hacer un segundo piso, con la gran altura que tiene. Entonces serían salones de repente. Aquí tendría un baño, que hoy lo usan como depósito, ¿no? Como mencionábamos. Miren, esto es un hueso humano, que seguramente lo usaban para estudiar en la facultad de enfermería que funcionó aquí, la escuela de enfermería. Antes de ser escuela de enfermería, en el año 1916, este edificio se convirtió en escuela naval. Y en 1950 tuvo otra reforma donde hicieron un gimnasio en el segundo piso. Y ahora después vamos a recorrer el edificio a ver si podemos encontrar ese gimnasio. Observen las grandes ventanas que tiene. Sin duda es un edificio muy lindo, con una estructura muy bonita, un diseño muy lindo. Y miren, sus pisos están en impecable estado. Los techos también se mantienen bastante bien. Vemos la luminaria que está muy bien también. Aquí sería una especie de recepción o de adscripción de repente de esta escuela de enfermería, porque vemos aquí como un mostrador que tendrían en la puerta. Está cerrado, aquí no se puede entrar. Que sería el salón de informática. Además que está lleno de muebles. No podemos entrar aquí. Vamos a seguir recorriendo estos pasillos. Volviendo un poco a la historia. Luego de que construyeran el gimnasio, en 1968 se intercambió la escuela naval con la escuela de NERS. Pasó a funcionar aquí entonces como escuela Dr. José Escocería. Entonces aquí el último edificio que funcionó fue la escuela de enfermería y NERS Dr. José Escocería. Vamos a ver el almanaque aquí del año 2013. Entonces este edificio habría funcionado hasta el año 2013. Esto confirma el dato que teníamos. Vemos restos de ventiladores, muebles, y observen esta antigüedad. Un reloj para marcar las entradas y las salidas.
Aquí se ingresaba un reloj tarjetero, aquí se ingresaba la tarjeta, y aquí, como pueden ver, la flecha indica entrada, salida, mañana, tarde y horas extras. Dependiendo de la posición, marcaban el horario de entrada y salida. Entonces, vamos a ver algo aquí. El salón de al lado. Observen que aún se conservan. Fue abandonado este edificio y quedó todo tal cual estaba. Vemos artículos de diarios viejos, implementos de estudiantes de enfermería. Observen el diario El País. Aquí se pueden apreciar la fecha, marzo de 2012. Concuerda entonces con lo que es la fecha que estábamos viendo, de que se fueron y bajaron todo abandonado en este edificio. Se ven las máquinas de escribir, están aquí, dejaron todo y se fueron. Entonces, el edificio fue abandonado por riesgos estructurales, fue clausurado, entonces se tuvo que mudar para otro lado. Aquí tendrían una escalera, cerran con una puerta aquí. Aquí serían cuartos donde se alojaban los alumnos de esta facultad. Sobre la gran cantidad de objetos y pertenencias que han quedado aquí. Incluso hasta un antiguo monitor de computación, de computadora, ha quedado aquí abandonado. Un álbum con fotos antiguas. Cero nada más. Recortes de diarios. Miren, un antiguo disquete. Ya es una reliquia. No se ven más de estos. Incluso tenemos un exprimidor de jugo. Muchas cosas han dejado aquí, tanto elementos de estudio como pertenencias. Hay mesas, sillas, restos de cama, sillones, bueno, mucha cosa. Una pequeña caldera, está agujereada. Qué bonito este diseño de la escalera en madera. Aquí el piso era de parqué, cero nada más. El piso era de parqué. Y aquí sería el dormitorio seguramente.
Observen la antigua que es la llave de luz. Y aquí tendrían una ventana que daba hacia el pasillo. Observen que aquí vemos el pasillo. Aún se conserva hasta la cortina. Instalaciones de cables de internet seguramente serían esos. Y observen lo que era el placar embutido en la pared, con sus cajones. Incluso con los nombres: Isabel, María. Y arriba tendrían los percheros. Muy completa estas habitaciones para los estudiantes, que tendrían todo aquí. Está un poco vandalizado, se ve que hubo gente que se metió en algún momento, pero observen que se mantiene todo original. La pileta con su pie cuadrado, las antiguas canillas. El baño está original. Pero se han llevado la grifería. Claramente en algún momento lo deben haber vandalizado. Al caer en el abandono, se debe haber metido gente y se debe haber robado las cosas. Miren lo que eran las antiguas camas de caño, las antiguas camas de hierro, con su parrilla de resortes. Incluso hay medicamentos aquí. Cosméticos, sabón. Con fecha del 2014, se ve que después de que cerró la escuela, entonces seguramente se metió gente aquí a vivir, porque la escuela cerró en 2013, como ven aquí en el almanaque, y ahí vimos documentos personales de 2014. Entonces seguramente se deben haber metido el edificio. Aquí hay una cucharita, muchas cremas, unas pomadas de salicilato, metilo, un inhalador inclusive, que tiene dosis todavía en este mueble que está aquí en el cuarto. Sería una especie de cómoda. Y aquí tendrían otro cuarto más. Observen el ropero allí. Pequeño ropero con su espejo, que se ve bastante antiguo. Y observen la gran ventana que tendrían con vista a lo que es el pasillo. Por allí ingresamos nosotros a este pasillo. Y aquí estaríamos en un entrepiso. Observen estos cajones que se ven muy bonitos. Observen qué belleza. Con la manija en bronce.
pertenecería a este placar que está en la pared seguramente. Vemos el mismo color de pintura. Observen la llave de luz. Muy antiguo también. Una pequeña mesa aquí. Seguramente lo usarían como cocina. Esta habitación aquí, aparentemente por los restos de grasa que vemos en la pared, lo usarían como cocina. Bueno, vamos a seguir por acá. Hay muchas pertenencias, mucha basura también. Y se ve que gente que ocupó aquí y dejó mucha mugre. Observen qué bonita esta estantería que está aquí al pie de la escalera. Y observen cómo era todo con lambris la pared, ¿no? Y el cielo raso de madera. Para embellecer el ambiente. La verdad, muy bonito. Bueno, vamos a bajarlo aquí. En esta escalera caracol, muy linda. Y vamos a continuar por el pasillo a ver qué más nos encontramos. Aquí tenemos otra puerta. Muchos documentos de los estudiantes seguramente, de evaluaciones, con fotos. Quién sabe por qué habrán abandonado todos estos documentos, ¿no? Se fueron y salieron y dejaron todo. Incluso aquí están las planillas de entrada. Planillas contables, aparentemente. Sería alguna parte de contaduría, entonces. Y aquí sería un baño. Observen cómo aquí se conserva lo que es el dispensador de toallas de papel, pero se han llevado la pileta. Se han llevado la pileta, aunque se conservan unas canillas aquí. Son estas antiguas canillas de bronce. No sé si se logra apreciar ahí. Esta canilla es de bronce. Es muy antigua, de verdad. La cisterna embutida en la pared también. Y el piso aquí era de baldosas de cemento. Pequeñas baldosas de cemento que se usaban antiguamente. De Portland lustrado, como se conoce más popularmente. Observo aquí. Sigue en el mismo formato de llave antigua. Aquí lo han usado para depósito de algunas cosas que han guardado que no pertenecen a la escuela. En la parte de mantenimiento. Y aquí sería la dirección. Dirección y administración era aquí. Por eso veíamos todos esos documentos y esas hojas que tenían el registro de lo que era la parte contable también. Acá tendríamos acceso a más dormitorios seguramente. Subiendo esta escalera aquí. Aquí en este no hay puerta, como en el anterior. Aquí hay una escalera. Pero este ya tiene divisiones
No, aquí eran oficinas. Aquí podemos ver que dice oficinas. Oficina de docentes. Un juego de mesa, dominó de la salud. Aquí vemos carteles informativos sobre el apoyo a la nutrición infantil. Y un antiguo almanaque del 2010. Se conserva un escritorio de la oficina, seguramente. La oficina de docentes, hecho en madera. Y se conservan hasta las cortinas, observen nada más. Las cortinas del lugar están aquí. Esta llave es bien diferente, se ve un poco más moderno, aunque es un poco extraña, nunca había visto la llave así. Aquí tenemos un ropero, pero está trancado. No tiene nada adentro aparentemente. No tiene nada, solo está trancado con un candado, pero adentro no conserva nada. Ahí sería una oficina y este sería un dormitorio. Ahí vemos el cartel que indica dormitorio 1. Solo que aquí tendrían unas pinturas para decorar el ambiente. Y también tenían la ventana con salida al pasillo. Allí están las ventanas, las han sacado. Intentaron llevársela de repente y no pudieron. Y aquí volvemos a ver la llave más antigua, esta vez en color blanco. Este sería el baño, entonces, observen. Este baño se ve que está bastante completo. Aunque se han llevado algunas cosas, sí. Se han llevado la llave de luz, algún enchufe. El espejo se conserva. Pero la grifería se han llevado lo que es el lluvero. Y observen la antigua cisterna, ¿no? Esta cisterna es muy vieja. Y el water vemos cómo era con ese diseño cuadrado también. El lluvero está caído aquí, observen. Lo han arrancado aparentemente. Seguramente se han llevado una llave mezcladora que tendría ahí y dejaron eso tirado. Este sería otro baño. Bastante más grande este baño. Incluso aquí se conserva la jabonera para poner el shampoo, soporte. Con estos azulejos chiquitos que demuestran la antigüedad de esta construcción, ¿no? Recuerden que era de 1890 este edificio, tal cual lo vemos. Data de esa época. Más allá de que a lo largo de los años fue reformado parcialmente algunas partes, pero la mayoría es de ese año, 1890. Son las grandes ventanas, ¿no? Tendrían aquí los dormitorios. Su sistema de cerrado muy antiguo. Aparentemente es hecho en bronce también. Este era el dormitorio 5. Acá tenemos el dormitorio 4.
Observen las camas de hierro con la parrilla de alambre. Sería para 3 estudiantes entonces este dormitorio. Vemos las 3 camas acá. Esta parrilla es un poco más resistente que la otra. Incluso esta cama conserva hasta el colchón. Una silla también. Y la mesa que tendrían aquí. Este es el que estábamos recién, el 5, dormitorio 5. Nos falta al lado de frente. Está trancado, ¿no? Está trancado aquí. Pero podemos observar aquí por la ventana. Vemos una mesa, sillas, sí, seguramente sería otro dormitorio este. Bueno, vamos a continuar entonces la recorrida de este antiguo edificio. Con mucha historia, ¿no? Acuérdense que comenzó su historia a finales del siglo XVIII. Observen aquí, el piso era de madera flotante. Sería un depósito aquí, con estanterías. Aparentemente una especie de ropero o un mueble para guardar alguna cosa. Este pequeño mueblecito sería un botiquín capaz. Puede haber sido un botiquín de repente. Intuyo que podría haber sido un botiquín. Se abre la puerta. Tiene su cortina para que no puedan ver para adentro. Y ahí vemos los antiguos fusibles, ¿no? Instalación eléctrica bastante antigua. Hicieron una llave de luz aquí, toda en color marrón. Y tendría conexión con esta otra habitación. De repente estos eran los otros dormitorios. Tenían dormitorio abajo y arriba, porque observen que tienen la cortina para que no puedan ver hacia adentro. Y se conectaban por medio de esas puertitas. Y vemos unidad pedagógica en tercer piso del Hospital de Clínicas. Vacunaciones, informaciones sobre la salud de esa época, ¿no? Aquí tenemos una vista de lo que era el patio interno de este edificio. Acá tenemos más habitaciones que hoy se usan como depósito de la parte de mantenimiento, pero en su momento se veían habitaciones muy lindas. Observan que este piso es de monolítico. Se pueden apreciar ahí. No son baldosas, sino que es una pieza sola todo el piso. Estos pisos ya son muy difíciles de encontrar, ya casi no se ven. Sería un baño entonces. Tenemos una pileta para lavarse las manos. La grifería antigua. Aquí sería un mueble, colgarían las llaves.
Aquí tenemos llaves de diferentes ambientes. Esfuno, vacunación, los dormitorios serían estos seguramente. Escuela. Serían una especie de portería aquí entonces. Observen qué bonito el detalle de la llave de luz. Aquí tenemos un gran salón que hoy lo usan para guardar muebles, pero no corresponden a esta escuela. Aquí sería un baño. Aparentemente sí, un baño. Saben que se conserva una canilla allí, una canilla de bronce. Y aquí miren nada más, dos antiguas máquinas de escribir, parecidas a la que encontramos. Y esta es una máquina de escribir moderna, o sea, no nada más. Tenía el teclado aquí y una pequeña pantalla para poder corregir lo que iban escribiendo. Acá otro baño más. Este se ve un poco más moderno, el revestimiento, pero observen que la cisterna es muy antigua. Estas cisternas son muy antiguas, más antiguas todavía que la que vimos anteriormente. Y conserva poco más, solamente el water y la cisterna. Es lo que va quedando de este baño. Observen el piso. Este piso sí es de baldosas de Portland nomás, Portland común, pero sí tiene un lindo diseño. Son las grandes puertas que tenían, ¿no? Igual estas no son tan altas porque tenían otra planta, un entrepiso y un segundo piso arriba, ¿no? Pero las puertas que vamos a ver más adelante sí son más altas. Aquí tendríamos el taller de enfermería. Ese sería el taller de enfermería entonces. Son una antigua heladera. Con esta clásica palanca que usaban las heladeras antiguamente. Es muy antigua mismo. Solo ahí tienen el congelador. Muy linda esa heladera. Y aquí tendrían 3 piletos. Seguramente haría alguna práctica aquí. Tomarían algunos exámenes. Y aquí tenemos 3 lluveros juntos. Sería un salón de práctica aparentemente. Y aquí bajo la escalera tenemos otro baño. Solo que queda el espejo. Este baño ya lo han reformado. Vemos que la instalación eléctrica es más nueva, el revestimiento también. Pero vemos detalles antiguos, ¿no? Han conservado la vieja cisterna, pero han cambiado lo que es el water.
Aquí han guardado unos radiadores de alguna heladera o algún aire acondicionado, aparentemente. Y aquí tendrían un mueble en la pared. Vamos a subir aquí. Observen qué lindo estos escalones de monolítico, de mármol. Aquí tendríamos una gran sala, un gran salón. Salón de clases seguramente entonces de la parte de enfermería. Observen que aún se conserva lo que es el pizarrón. Ahí tendrían una pileta. Y este sería el enorme salón. Bastante grande. Observen la cantidad de pupitres que hay. Seguramente a muchos les traerá nostalgia ver estos pupitres, porque era lo que usábamos cuando estudiábamos en el liceo, ¿no? La gran mayoría de ustedes les debe traer esos recuerdos. Escuchamos muchos ruidos de fondo porque justo están en una feria aquí en la calle, al lado. Entonces, por eso son los ruidos que se escuchan de gente gritando. Observen aquí, el piso era de piedra. Aquí pueden ver la piedra. Aquí tenemos, entonces era el taller aquí, taller del curso de auxiliar de enfermería de CTI. Vamos a continuar por el pasillo a ver qué más encontramos. Aquí vemos otro salón enorme. Observen la gran altura que tenía y las dimensiones, ¿no? Observen la cantidad de bancos y pupitres que había aquí. Incluso se conserva el pizarrón con el último trabajo que realizaron. Aparentemente un trabajo de costurería estaban realizando aquí. Estas mesadas serían para hacer las prácticas. Y vemos más de estos pupitres antiguos. Aquí sí ya está hay un poco de humedad en el ambiente. Ha filtrado agua a lo que es el piso. Y el piso también es de baldosas. Sí, son de baldosas de cemento aquí, de Portland. Y observen que allí tendrían la ventana para ventilar el salón. Observen qué lindo estos artefactos. La parte de iluminación, muy antigua. Clausurado, seguramente por ese problema que vimos allí de humedad. En ese rincón lo habrían clausurado en su momento, cuando estaba funcionando aún la escuela de enfermería. Aquí han dejado una mesa, también, en el pasillo. Se ven este pupitre abandonado aquí. Se rompió allí y ya lo abandonaron.
Tenemos un antiguo mueble aquí. ¿Qué sería la cocina de repente? Varias revistas. Una guía telefónica del 2004. Aparentemente era la parte de mantenimiento. Vemos que allí colgarían algunas herramientas. Lavar paños de piso, rejillas, palas, entrar lampazo. Entonces era la parte de mantenimiento y limpieza seguramente aquí. Han dejado unos zapatos aquí. Incluso aquí vemos una hoja con horarios, nombres y horarios a cumplir. Seguramente para distribuirse las tareas. Aquí estaban las escobas, todo. Sería la parte entonces de la limpieza, el depósito de limpieza aquí. Aquí tendríamos otro salón. Aquí habría otro enorme salón entonces. Parte de lavarropas. Hay prendas tiradas también, indicio de que hubo gente que en algún momento ocupó estas instalaciones. Incluso aquí podemos ver un calefactor o una especie de aire acondicionado en la pared. Se ven las puertas bastante altas y arriba con el vidrio, como se usaba antes. Y ese era el antiguo sistema de cerrado similar al de las ventanas que vimos arriba. Hasta un sillón no hay aquí. Aquí sería una cocina. Esa era la mesa de aquí. Aquí sería una cocina entonces. Vemos allí la pileta, la canilla. Y se ha caído el extractor, ahí iría el extractor. Se ven los cajones aquí. Cajones de madera. Ahí hay otro cajón allí abajo. Y la mesada sería con azulejos arriba. Una caldera, esta no es tan antigua. Y aquí tenemos más cajones. Ya está muy apolillado, no se puede abrir. Ya el abandono y el pase del tiempo ha hecho de lo suyo. Tenemos una sanguchera. Una sanguchera bastante vieja. Hay algunas mochilas también tiradas aquí. Con percheros en toda la pared.
Aquí habría más dormitorios. Se ve que estuvo viviendo alguien con una niña pequeña, porque vemos allí zapatos, resto de juguetes, una cucharita. Seguramente alguna niña pequeña, alguien con una niña estuvo aquí entonces. Un plato antiguo. Este ropero ya es moderno. Ese es el clásico ropero de compensado. Y un cajón de frutas. Seguramente aquí estaría viviendo algún ocupa. Seguramente se debe haber colado en el edificio y después lo deben haber desalojado. Ahí han improvisado unas cortinas. Claro indicio de que entonces sí anduvo algún invasor aquí viviendo. Aquí sería otro cuarto. Saben que hay restos de polvo, encendedores. Una antigua chapa matrícula. Pero hecha casera, no es original. Aparentemente no es original. Ahí tendrían un colchón en el piso nomás, para dormir. Una antigua bicicleta de niño, rondinela. Y una antigua bicicleta de dama también. Sería entonces la madre con su hija, seguramente, que vivieron aquí. Una imagen de lo que es la Plaza Independencia de Montevideo. Serán dos televisores antiguos, de 14 y 29 pulgadas. Ya casi una reliquia también, no se ven. Y observen esta poltrona muy vieja también. Tenía estos dos sillones también en esta sala. Asociación de lucha contra bulimia y anorexia. Entonces habría funcionado otra dependencia del Estado en esta parte del edificio. Se ve que esta ya una reforma posterior, se ve más moderna. Esta parte tendría acceso por otra calle, por otra puerta. Y pueden ver que se conserva la reja aún. Y allí podemos ver el cartel de ALUBA, Asociación de Lucha contra Bulimia y Anorexia. Aquí tendrían 2 baños. Aquí se han llevado un water y han dejado el otro. Esto sería una reja, no sé a qué parte pertenecería. Y aquí pueden ver lo que son las bisagras de la reja.
Este sería una especie de depósito aquí, o alguna oficina grande. Ya saben que el tamaño es bastante importante. Sería alguna sala de atención o algo de esta dependencia que vimos. Son estos antiguos casilleros. Seguramente esto sí pertenece a lo que era la escuela de enfermería. Vemos signos ahí de la salud. Y mira nada más este antiguo sillón. De estilo victoriano, aparentemente, ¿no? Se ve bastante antiguo. Saben qué lindos detalles que tiene. Juego de llaves aquí. Aquí hay una cámara de agua. Algún desagüe de todos de los baños seguramente. Y aquí habrían improvisado algún dormitorio. Se ven ahí que han puesto un hierro para sostener esta cortina improvisada. Claramente entonces fue ocupado en algún momento. Esta parte por lo menos del edificio. Aquí tenemos una especie de cocina. Muchas pertenencias aquí. Seguramente de la gente que estuvo viviendo aquí. Una agenda. Una antigua agenda. Otro juego de llaves. Es muy extraño esto, tantos juegos de llaves tirados por aquí. Hay mucha mugre también, hay mucho desperdicio. Será una tapa de olla. La canilla se mantiene. Aquí no hay agua. Pero observen que está bastante derruido esta parte. Se ve que han entrado y han roto las paredes. Han roto la pared para poder entrar. Seguramente estaría tapiado esta parte y entraron igual, rompiendo la pared, que sería un baño común con varios inodoros. Y esta sería la parte del duchero. Se ve aquí la pileta del baño. Aquí tenemos una antigua escalera. Está tapiada esa puerta. Pero observen que la escalera sí se ve muy antigua. Son estas molduras en el hierro. Estos detalles nos dan la idea y que está muy oxidada de su antigüedad.
Aquí sería un gran salón que hoy lo usan como estacionamiento. Pero en su momento sería una de las entradas al cuartel, seguramente. Seguramente sería una de las entradas al cuartel. Y aquí tenemos una sala de calderas. Miren nada más. Esta sería una antigua caldera. Una antigua caldera full oil seguramente. Ahí esa sería la llave que usaban para abastecerla. Podemos ver el interior. Y aquí vemos otras conexiones también. Llaves de vapor allí, que manejaban las altas presiones, ¿no? Se ve muy antigua esta caldera. No podemos encontrar ninguna fecha, pero seguramente sea de 1890, que es cuando se hizo originalmente el edificio que vemos ahora, ¿no? Aquí seguramente iría el reloj medidor para la presión, que indicaría la presión allí. Bastante impresionante. Aquí vemos un tanque muy grande para aceite o full oil sería. Y en esa sala tendrían los tanques para abastecer la caldera. Allí hay uno pequeño y aquí tenemos un gran tanque. Observen que aquí abajo está la conexión de la cañería que llevaría con el otro, iría por aquí abajo y conectaría por arriba para el ambiente de al lado, que era donde estaban las calderas. Bueno, allí ya estuvimos en el taller de enfermería. Ahora vamos a continuar por lo que es el recorrido de la planta baja. Observen el tamaño de este gran salón. Hoy lo usan como depósito de mobiliario que ya está en desuso. Pero observen que el tamaño del salón es muy grande. Sería un salón de conferencias o algo por el estilo, con acceso aquí al entrepiso, un segundo piso. Observen, aquí tenía una tarjeta para marcar la entrada y la salida de una docente. Usaba el reloj que vimos al principio. Bueno, aquí claramente hay señales de vandalismo. Incluso una damajuana de vino. Son estos grandes libros. Libros escritos a máquina, ¿no? Aquí podemos ver del año 58, 22 del 2 del 58, Escuela de Sanidad, Doctor José Escocería. Estos serían informes muy antiguos entonces de lo que es esta escuela. Miren, aquí
cómo han roto la pared. Seguramente esto estaba tapeado, por eso vemos tantos restos de escombros en el piso. La han roto para seguramente poder ingresar aquí, ¿no? Aquí tenemos una vista al patio interno, que se ve que en su época fue muy bonito. Este era el salón, un gran salón también, solo nada más. El tamaño de este salón. Vamos a ver si podemos ir por la planta de abajo para entrar a este salón, que se ve bastante impresionante. Muchos documentos, muchos papeles de la época de la escuela, seguramente. Aquí hemos salido del otro lado del corredor. Y aquí está el salón que veíamos arriba. Observen el gran tamaño de este salón. Seguramente sería algún salón de actos o algún salón de conferencias. Observen la cantidad de pupitres, inclusive estos pupitres todos de madera. Estos sí son antiguos, mucho más antiguos que los otros que habíamos visto. Observen la cantidad enorme que hay de estos pupitres. Incluso estaban de a dos. Estaban juntos, eran de a dos. O acá incluso además, acá hay de a tres. Estaban unidos por una madera. Los habían unido para seguramente organizar mejor los salones. Son allí una antigua caja de fusibles. Fusibles y llaves que lucen muy antiguas. Estas sillas no corresponden. Estas sillas son seguramente de mobiliario que han descartado de otras instituciones y lo han dejado aquí. Las que sí son de la escuela serían estos pupitres que vimos. Que tendría una especie de recepción. Miren nada más. Tenemos el cuerpo humano aquí, con todas las partes, un rompecabezas, para ir armando las partes del cuerpo humano. Y aquí tenemos huesos, aparentemente. Sí, huesos humanos. Seguramente lo utilizarían entonces para estudiar o hacer algunas prácticas. ¿Saben cómo ha sido violentada aquí la puerta? La han abierto a la fuerza y han roto lo que es el candado que tenía allí. Aquí vemos más sillas de algunas oficinas, pero son más modernas. Bueno, vamos a seguir aquí en el recorrido de la planta baja entonces. Que serían baños. Observen el tamaño que tenían estos baños, ¿no?
la impresionante altura de este edificio. Y estos baños se ven que lo han reformado no hace tanto. Debe haber sufrido alguna reforma en los años 2000 más o menos, porque se ve bastante moderno lo que es la instalación y el revestimiento. Sufrió alguna reforma entonces, pero las puertas sí lo mantuvieron. Un antiguo termotanque. Y observen las cañerías de hierro fundido, ¿no? Eso denota también la antigüedad del edificio. Y miren nada más el tamaño de lo que es la puerta. Muy grande. Más de 2 metros seguro. De ancho. Y de este lado estarían los salones. Vimos del otro lado estaban los dormitorios y de este lado estarían los grandes salones. Los salones de clases, las aulas. Permiso. Clausurado, se ve que estuvo clausurado en algún momento. Seguramente por problemas estructurales y peligros de derrumbe. Si vemos que parte del techo se ha desprendido. Pero observen el tamaño de estos salones, ¿no? El piso era de monolítico. Observen que es enterizo. Una gran calidad en la construcción del edificio, sin dudas. Estos enormes salones. Este era el salón número 1, que estaba clausurado, seguramente por eso que mencionábamos, ¿no? Peligros estructurales de derrumbe deben haber hecho que clausuraran este salón. Aquí vemos un mueble metálico. Seguramente para guardar proyector, por lo que veíamos ahí. Aquí tenemos una especie de entrepiso. Vamos a ver qué era. Sería un dormitorio aquí, aparentemente. Sí, vemos una cama aquí, cama de hierro. Estas camas son muy antiguas también, y observan la llave. Aquí la instalación eléctrica era por fuera. Y ahí iría una gran llave de corte de energía. Observen como los caños aquí que llevaban los cables eran en hierro. Aquí se puede apreciar el hierro del caño, ¿no? Muy antiguo, de verdad. Y los cables bastante gruesos. No sé si pueden apreciar ahí más o menos, pero se ven muy gruesos el espesor del mismo. Vamos a bajar aquí.
Acá tendrían otro gran salón. Solo aquí sería parte del laboratorio, tubos de ensayo. Solo los tubos de ensayo que usarían en el laboratorio. Una caja llena de tubos de ensayos. Jarabe simple. Seguramente se iban preparados aquí entonces para las prácticas. Saben que hay muchos frascos en el suelo. Con diferentes compuestos. Seguramente para elaborar estos medicamentos caseros. Restos de grifería aparentemente. Aquí tenemos metilo salicilato. Todos los compuestos para elaborar estos preparados que hacían seguramente en las prácticas. Antes se usaba mucho elaborar los propios preparados con compuestos básicos. Salen aquí un antiguo medidor. De bronce aparentemente. Kilogramos por centímetro cuadrado. Un medidor de presión de alguna caldera aparentemente. Puede ser de este artefacto aquí. Una especie de caldera, sí. Salen aquí. Incluso hay un diploma en blanco de la Escuela de Sanidad del doctor José Escocería. Para terminar en el año 1900. O sea que muy antiguo este diploma. Observa qué reliquia, un fax. Un fax con los números acá en el teléfono y aquí para recibir y enviar los fax. Máquinas de escribir, la antigua Olivetti. Aquí se puede apreciar ahí la marca de la máquina, pero es la Olivetti, la clásica. La antigua Olivetti, observen el largo del carril, ¿no? Va hasta allá. Prácticamente era como dos máquinas de escribir, seguramente para elaborar los informes que veíamos encontramos en el otro piso. Observen la gran fotocopiadora. Y aquí vemos la gran cantidad de diplomas que se encuentran aquí todavía. Una bandeja parece, no sé. Una tapa de algo sería. Frasco con talco. Y aquí dentro tendríamos más ingredientes químicos. Bromuro de potasio. Sobre la cantidad de frascos con diferentes compuestos químicos que hay aquí. Amonio. Y se siente realmente en el aire el olor a estos químicos. Aquí tenemos una lista aparentemente de lo que habría en este mueble, con la numeración de cada frasco.
Aquí tenemos otro gran archivador. Observen el gran tamaño de este archivador. Y otra máquina de escribir muy antigua. Esta se ve más antigua que la anterior todavía. Sin duda marcan en la época en que vivieron, ¿no? Más muebles con diferentes químicos. Una botella de ácido acético. Usaron este polvillo azul que está solidificado ya. Aquí hay más tubos de ensayos. Estos son para muestras. Aquí tomaban muestras médicas seguramente. Tubos para muestra. Y una antigua impresora, aparentemente. No, no es una impresora. Un espectrómetro. Espectrómetro. No sé lo que sería. Tendríamos que investigar después. O si alguien lo sabe, me lo puede dejar en los comentarios. Si les ha gustado esta exploración hasta ahora, no olviden suscribirse, dejarnos un like y compartir también, que es lo que nos ayuda a poder seguir trayendo estos videos. Observen el tamaño de esta gran impresora antigua. Y aquí tenemos muchos huesos humanos numerados. Seguramente era para hacer las prácticas y poder ir aprendiendo los nombres de los huesos. Este aparato se ve muy antiguo. Kodak Extragraphic. Es un proyector audiográfico. Aquí tenía volumen para grabar, para retroceder, play. Ahí era con cassette, observen aquí. Aquí pondrían el cassette aquí para proyectar la imagen. Es muy antiguo ese proyector. No lo conocía. Bueno, vamos a seguir la recorrida entonces. Vamos a subir aquí. Observen los detalles de la escalera, que era en madera y hierro. Madera y hierro la combinación. Muy bonita la verdad. Observen aquí, los escalones eran de mármol blanco. Y se puede apreciar el mármol blanco. Aquí tendrían un pequeño depósito aparentemente.
Solo que esta puerta está bastante vandalizada también. Miren qué bonita esta escalera en forma de caracol. Vamos a subir a ella. Este sería el gimnasio. Observen el gran tamaño de este gimnasio. Con una enorme cancha de fútbol y de básquetbol. Y observen que allí en el medio tenían una claraboya. Para iluminar aquí. Vamos a ver si podemos entrar entonces a esta cancha. Que se ve muy linda. Vamos de bajada entonces por esta escalera de caracol. Si podemos entrar aquí entonces a ver la cancha. Observen qué bonito. Todo piso de madera ilustrada. Y observen el gran tamaño. Se ve que han jugado algún partido que otro, porque aún está la pelota. Aún se conservan los steps que usaban para entrenar aquí. Los cajones están aquí todavía. Aquí se ha roto algún vidrio en la parte de arriba y ha filtrado agua y está estropeando el piso. Esta sería la parte de la claraboya. Se ha roto alguna ventana aparentemente entonces. Muy lindo este gimnasio. Y es una lástima ver una cancha tan linda en este estado. Se podría aprovechar toda la instalación en general. Observen las enormes puertas, ¿no? La dimensión de las mismas es bastante impresionante. Vamos a dejar la puerta cerrada como estaba, para que no se golpee con el viento y se estropee más.
Y aquí en esta segunda planta, en este primer piso, perdón, habrían más salones. Estos serían con pisos de madera, un poco más chico que los salones de abajo, pero aún así bastante grandes. Ahí vemos la marca en la pared de lo que sería el pizarrón seguramente, y observen los grandes ventanales que tenían estos salones, tanto hacia un lado como también para el lado del corredor, también habría ventanal. Eso es lo que se conservan hasta las lamparillas de los plafones de luz. Lamparillas de las viejas, ¿no? De filamento. Aquí vemos la antigua llave de luz también. Y miren lo que eran las puertas, ¿no? Este era el salón número 5 del curso de auxiliar de enfermería, entonces, generación 2008. Entonces, esta generación ya hace unos cuantos años que se recibió, ¿no? Ya deben estar trabajando. Pero sin dudas deben tener lindos recuerdos de lo que fue estudiar aquí, en esta escuela. Y observen la vista que tendrían aquí desde la primera planta hacia el patio interno. Muy lindo. Sería otro salón, está trancado. Este sí ya se ve más grande que el anterior que estuvimos visitando. Este también está cerrado. Está cerrado con candado. Observen los ventiladores, los antiguos ventiladores de chapa. Y este salón sí es de los grandes y también tiene piso de madera. Aquí está el comando del ventilador con la llave al lado. Este era el mismo salón, con otra puerta. Eran varias puertas que tenía el mismo salón. Era prácticamente igual al anterior. Y este mantiene lo que es el pizarrón todavía. Son los que estaban estudiando aerobacterias, alimentación, hidratación, necesidades fisiológicas. Sé que estaban estudiando entonces las bacterias y cómo actúan en el cuerpo seguramente. Se ven una llave un poco más modernas. Seguramente en alguna reforma deben haber modificado eso. Este era el salón número 7 de la generación 2007 sería, del curso de auxiliar de enfermería. Aquí vemos el cartel que está a la palabra salón, pero ya el número lo han roto. Se ve un salón. Se ve que lo han ocupado en algún momento, porque vemos muchos colchones.
salón más pequeño, centro de estudiantes de la Facultad de Enfermería. Observen aquí la entrada al baño con el escalón de mármol blanco. Digamos que se mantiene la pileta aún y la cisterna, muy antiguas. Han dejado también unos pupitres, seguramente los deben haber traído aquí de algún salón, la gente que ocupó este lugar. Acá tenemos más salones. Muy grandes, por cierto. Y observen este gran mueble que tendrían aquí. Sería una especie de archivador o biblioteca, puede ser también, para guardar los libros de estudio. Son estos cajones de chapa. Una antigua papelera. Son un mouse de los que tenían una pelotita abajo, de los primeros, con 2 botones. Había uno con 3 botones y ese era con 2. Aquí tenemos el salón de actos. Observen qué belleza. Los detalles en el techo y en las esquinas de este salón. Y nada más, seguramente de allí colgaba un artefacto de esos tipo araña que se le llama, para adornar este salón de actos. Muy lindo, observen las esquinas, muy refinadas, con todos esos detalles. Y la gran puerta de ingreso, ¿no?, por el lateral. Y aquí tendrían la vista a lo que es la ciudad vieja, la calle Sarandí. Muy bonito este salón de actos. Saben que las llaves aquí era con una tapa de bronce, de mucho lujo. Y aquí seguramente tenemos la marca de que iría alguna pintura o algún cuadro, algún mural en las paredes. Vamos a ver allí el resto que ha quedado. Y observen la calidad de esta puerta y el detalle allí arriba. Muy lindo, muy refinado. Quédense hasta el final del video, que vamos a poder ingresar a un lugar bastante oscuro. Es una sorpresa que la vamos a dejar para el final del video. Será otro salón más con muchas cosas que han dejado abandonadas aquí desde que se fue esta escuela de enfermería. Muchos libros de estudio y artículos sobre la organización de la salud, como podemos ver aquí.
de AFE, servicios médicos, trabajo presentado, de 1976. Todo escrito en máquina de escribir. Sin duda son parte de la historia que está quedando en el olvido. Diario Oficial de 1999. Aquí vemos afiches. También aprendían el nombre de las extremidades y las partes del cuerpo en inglés. Aquí vemos restos de comida y de pasta de dientes, seguramente de gente que estuvo aquí ocupando. Aquí vemos el almanaque del 2013, enero de 2013. Ordenanza sería alguna parte de dirección o adscripción, de repente, aquí. Y vamos a continuar en este primer piso, entonces. Aquí tendríamos más salones. Salón 3. Solo en estos pupitres muy antiguos. Bueno, como veíamos en la fecha, a partir de 1950 más o menos ya estarían usándose. Hechos enteramente en madera. Madera maciza y todavía están firmes. Observen, aquí ya está, la madera se está pudriendo. Se está pudriendo la madera por la lluvia que le da aquí. Se han caído algunos vidrios. Y observen, aquí todavía quedan colgados de la pared materiales de estudio de lo último que estaban dando en la clase. Consejos del niño, del UNAU. Sin duda mucha historia. Observen que se ha caído el vidrio aquí. Y pueden ver cómo quedaron los hierros expuestos. Se comienzan a hinchar por el óxido y empieza a caer el revoque. Y por consecuencia caen los vidrios, las ventanas. Aquí tenemos el salón 4. Además de los pupitres tenían sillas comunes también. Cuando faltaba algún pupitre seguramente usarían sillas normales. Saben que este salón sí está bastante peligroso. Ha habido un desprendimiento en el techo allí debido a alguna filtración de agua y ha caído aquí. Observen la ventana que está a punto de caer también. Pero es increíble cómo se fueron y dejaron todo abandonado. Como si un día hubieran terminado la clase y hubieran salido apurados, dejándolo todo, inclusive la papelera allí. Y allí podemos ver inscripciones de lo que estaban estudiando el último día. Muy impresionante esto. Observen cómo era piso de madera y tenían un zócalo con cerámico aparentemente. Muy bonito el detalle.
Y aquí era una vereda rústica que tendrían en este pasillo. Aquí era escritorio docente, número 2. Se ve que en algún momento ingresaron por la ventana, porque vemos la ventana allí que está abierta. Y hay cosas tiradas adentro. Escritorio docente número 3. Y tendrían una comunicación con el escritorio de al lado. Este era el escritorio número 4, entonces. ¿Saben cómo tenían el armario de madera? Y aquí estaba la ventana que lo comunicaba al escritorio de al lado. Incluso se mantienen las papeleras, como mencionábamos, ¿no? Y aquí habría más salones. Estos están con rejas. Y allí vemos cómo estaban escritos también los pizarrones con los datos de la última clase que tuvieron aquí. Sería un salón informático aparentemente, porque vemos muchas computadoras y vemos más seguridad en este salón con estas rejas. Aquí orden estudiantil. Vemos muchos documentos aquí. Claramente alguien anduvo revolviendo aquí, dejaron todo tirado. Buscando alguna fecha del 2011. Aparentemente serían documentos de la escuela, entonces se habrían quedado aquí. Y aquí carpetas de los alumnos. Bioquímica, clases del 2012, justo antes de que cerrara esta escuela, entonces. Vemos antiguos escritorios, un antiguo mueble también. Y ahí sería una conexión, pero está cerrada esa puerta. Observen las antiguas llaves de luz, ¿no? Cómo accionarían aquí y harían los contactos. Aquí en esta se puede apreciar mejor. Esta sería la llave general. Y observen cómo los fusibles antiguamente eran literalmente con alambres, ¿no? Muy rudimentario todo en aquella época. Y aquí se conserva aún una de las galerías con su original, como era antes. Las galerías eran abiertas, con estas estructuras de hierro, esta baranda de hierro, y después se fueron cerrando. Y esta la dejaron original como estaba, tal cual fue construida. No sufrió modificaciones. Y aquí volvimos a donde estaba el gimnasio. Y vamos de bajada, entonces. Esta es la escalera que nos lleva a la planta baja.
Y acá tenemos la escalera que nos lleva al subsuelo. Miren nada más que lindo el diseño, hecho en hierro. Y aquí vamos avanzando en lo que es el subsuelo entonces. Observen que aquí el piso ya comienza a cambiar, ¿no? Aquí el piso aparentemente es de piedra. Cuando comenzamos a recorrer este subsuelo, acá sería una especie de admisión. Esta es la parte del subsuelo ya. Aquí en el subsuelo funcionaban diferentes talleres, laboratorio, también algo de la parte de mantenimiento seguramente. Y observen que aquí sí ya está corriendo peligro de estructural el edificio, está apuntalado. Vamos a salir de aquí por las dudas. Aquí irían todas las cañerías de agua caliente seguramente, que distribuirían el agua por todo el edificio. Observen que las bases son de piedra. Seguramente esta piedra será la original de cuando construyeron el cuartel de dragones. Recordemos que era de finales del siglo XVIII, ¿no? Muy antiguo. Sobre esa base después fueron reformando y reconstruyendo el otro cuartel. Aquí vemos un antiguo baño. Saben que esta pileta se ve muy antigua de verdad. Emilio Fontana, la marca. Muy sólida. Y observen que la instalación era todo por fuera. La instalación del duchero era todo por fuera de la pared. Vamos a ver que era de ladrillo la pared de aquí. Aquí estaría la cisterna, la antigua cisterna. Que esta es la más antigua que hemos encontrado en este edificio. Aquí tenían otra pileta más. Solo en esta cómoda antigua. Tenemos documentos aquí del año 2008. Escuela de Sanidad Dr. José Escocería. Aquí se puede apreciar el nombre. Escuela de Sanidad Dr. José Escocería. Ese entonces era el nombre de esta facultad, ¿no? De esta escuela. Se ven aquí el antiguo archivador clásico de las oficinas, que parecían que no tenían fin los cajones. Es una especie de escritorio aquí entonces. Y observen el piso también, como son grandes cubos de piedras, ¿no? Grandes piedras. No sé si se logra apreciarse ahí, pero aquí el piso es de piedra natural. Aquí subiríamos a uno de los salones.
Sería parte de talleres aquí. Serán estos butacones. Serían de algún ómnibus, seguramente. Sé que están haciendo aquí. Y aquí ya nos estamos adentrando a lo que es la parte de mantenimiento. Funcionaba aquí. También funcionaban laboratorios, talleres. Vieron que aquí la estructura está con filtraciones. No sé si se logra apreciar ahí. Está filtrando agua. Y está corriendo peligro de derrumbe. Vemos que está apuntalado todo para que no sea la planta superior. Y seguramente era un laboratorio. Vemos la mesa allí. Tendría una ventana para ventilar. Observen el gran tamaño de esta pared. Seguramente esta pared ya era de piedra. Seguramente sí. Seguramente pertenezca a lo que era el antiguo cuartel. El antiguo cuartel usaría paredes de piedra, fortificación. Observen el piso muy antiguo, se ve también. Aquí tendrían una mesada. Sería parte del salón de laboratorio también. Aquí nos dice depósito 3. Bueno, sería un depósito entonces. Ahí fue un depósito. Observen el gran largo de este túnel. Bastante largo. Prácticamente una cuadra casi de largo. Aquí, universidad. Sería el laboratorio de la universidad entonces. Observen cómo tendrían la pileta y los caños aquí. Miren estas butacas antiguas. Se ven muy antiguas. Incluso está la parte del borde que era en hierro fundido. Pareció escuchar un ruido. Observen estas butacas de madera antigua también, ¿no? Y esta antigua llave de luz. Depósito 2. Otro depósito entonces. Y aquí un gran tablero eléctrico. Observen cómo era de madera la parte de la llave que accionaba, ¿no? Sin duda, muy antiguo. Y esta enorme puerta de hierro. Con bisagras. Aquí está la bisagra, cerraría entonces la puerta por este lado, pero la han notado, creo, y no cierra. Está muy dura ya. Sería alguna parte del fuerte, aquí abajo. Liquidación y compras. Tenemos ahí una oficina de liquidación y compras. Y aquí el depósito número 1.
Aquí se siente un aire bastante frío. Y aquí sería el taller. Sería el taller entonces. Serían herramientas aquí. Estas mesadas bastante extrañas. Una mesa más baja al medio. Guardarían las herramientas en este mueble de repente. Y aquí podemos ver los caños de desagüe en hierro fundido también. Y observen estos grandes cables. Se ve el grosor de estos cables. Bastante importante. Para que tengan una idea. Son más de 2 dedos de grosor. Seguramente pertenecen a alguna instalación general del barrio de aquí. Y esta sería una especie de bóveda, como esto que guardarían ahí. Y aquí observan las grandes vigas de hierro. Aquí podemos ver escuela naval. Todavía quedan vestigios de lo que era entonces la escuela naval. Aquí también observan escuela naval. Funcionaría entonces el taller de la escuela naval. Si les gustó esta exploración, no olviden suscribirse, darle like, compartir. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Pueden también dejar su comentario, que siempre es valorado, y estamos contestando siempre sus preguntas. Yo me despido desde aquí entonces, con la vista de este pasillo, del subsuelo de lo que fue alguna vez fue un cuartel, después fue entonces esta escuela naval y luego la escuela de enfermería. Entonces, nos vemos en el próximo video, Explorers. Chao.